Ya está con nosotros el destacado analista tributario Napoleón Santamaría, a quien le saludamos, le agradecemos por conectarse con Impacto Informativo. Napoleón, muy buenos días. Queremos comentar con usted sobre los datos que entregó el INEC hace pocos días. Realmente son cifras dramáticas las de desempleo y del subempleo en el periodo 2019-2020. Una de las cifras más llamativas, la pérdida de 650,000 empleos adecuados. Ese es el saldo del año 2020 hasta el mes de diciembre. Napoleón Santamaría, muy buenos días. Saludos, apreciado Edgar, y a través de esos micrófonos un caluroso abrazo a todos los queridos radioescuchas en este clima gélido, Este frío y frío. lluvioso que estamos teniendo. Mi querido Edgar, a ver, o sea, mire, recuerde usted que la encuesta, el ENDEC, generalmente sale los primeros días de febrero. Esa era una metodología que siempre tenía el INEC. No salió en febrero, el director renunció, fue cambiado, reemplazado el director, y la nueva encuesta nos habla, textualmente ahí lo dice, la metodología ha cambiado. Y por lo tanto, hacer un comparativo siempre se complica. Recuérdese que en el 2007 también ya se cambió la metodología, y esto hace que un poco las cifras pierdan este horizonte en el tiempo para que se puedan ser comparables y por lo tanto analizarse. Pero a todas luces tenemos una realidad. Tenemos una pérdida de empleo sustantiva, como bien dice usted, estimado, de cerca de 650,000 personas que perdieron su pleno empleo. Ahora, ¿con cuántos empleados plenos nos quedamos? Con 2,5 millones. Y ese número de empleo pleno, Edgar, lo teníamos en el año 2009. Es decir, si vamos a retrocedernos en el histórico y vemos O sea el que hemos 2009, retrocedido 12 años. es decir, hemos retrocedido Una aproximadamente década 12 perdida, años. ¿no? Un poquito más. Comparto con usted. La mejor conclusión es una década donde se perdió el pleno empleo. Todo lo contrario a lo que dijeron, anunciaron y vendieron fastuosa y populistamente, la realidad es que los 2,5 millones de personas que, por cierto, son afortunadas y tienen seguridad social, estabilidad laboral y, y un régimen laboral que los protege, es el mismo número que teníamos hace 12 años. Ahora, ¿qué pasó con estas personas que perdieron el pleno empleo? Y esto es lo más triste. 3 indicadores. Primero, cada vez tenemos menos población económicamente activa. Respecto del año anterior, tenemos 8,800 personas menos que en la población económicamente activa. Pero usted dirá, pero esta cifra qué loca, porque la población crece y la población en edad de trabajar crece. ¿Por qué tenemos menos? Bueno, y esto ya lo mostraban los indicadores tributarios, ya lo indicaban. ¿Qué indicaban? Que hay muchos jóvenes, ¿sí? Que debiendo ya incorporarse a activarse en la economía, han decidido no activarse. Un tema que también el país comienza a tener un problema generacional. Jóvenes que ya pudiendo activarse económicamente y pasar a lo que se llama población económicamente activa, han decidido no hacerlo. Segundo, un incremento de ama de casas. Pero usted no va a decir, no, es que no hay más hogares, sino, no, o no sustancialmente más hogares. No, lo que pasa es que muchas damas perdieron su puesto y les tocó o encontraron como última opción reemplazar los quehaceres domésticos. Y de esa manera la lógica y muchas encuestas telefónicas, porque esta vez fue telefónico, muchas madres lo que mencionaron es, antes trabajaba yo, pero también le pagaba el sueldo a la persona que me ayudaba en mi casa. Ahora ya no recibo el ingreso de mi sueldo, pero tampoco gasto el sueldo de los quehaceres domésticos. Y esto es triste porque entonces teníamos personas en la actividad económica que ahora han vuelto a sus casas a atender los quehaceres domésticos. Y tercero, finalmente, el tema del desempleo. Todas las personas que perdieron su empleo fueron al subempleo. Realmente el ecuatoriano tiene ese talento de salir adelante, de buscar algo, y fueron al subempleo, pero un subempleo cada vez Aquí más para precario. precisar nada más, Napoleón, el 5% de la población económicamente activa está en desempleo, según esta encuesta del INEC de hace pocos días. Y rematamos, pero si vamos en cifras generales, tendríamos más o menos empleo pleno el 30% de la población.
En el desempleo el 5, vamos 35. ¿Dónde está el 55% restante? 10 puntos están en el empleo no remunerado, en las personas que deciden jubilarse, en los inactivos, etcétera, 45. ¿Y dónde está el 55% restante? Es la gran pregunta, que es la gran masa, ¿no? La gran masa está en el desempleo y en el empleo no pleno, que en resumen son aquellas personas que emprenden en algo, hacen alguna actividad económica, pero no es tan completa que no les permite ni no alcanzar los $400 ni las 40 horas de trabajo semanal. Es decir, es menor a lo mínimo que se tiene en el régimen laboral. Y esta es la gran masa, pero ¿sabe cuál es el problema ahí? Y el país tiene que tratar de apoyar a estos hermanos, a esta gente, a esta población que tenemos ahí. Es que ellos no tienen seguridad social, que es el punto más neurálgico. Nuestros emprendedores, aquellos que decidieron hacer un pequeño negocio, prestar un servicio, vender un producto, etcétera, o elaborar con sus hábiles manos alguna artesanía, comida o algo similar, se están quedando sin seguridad social. Y hoy, después de que el país vive un problema, una tragedia pandémica, sabemos que el mejor resguardo de nuestra mano de obra es la salud, es la sanidad a esa mano. Y por lo tanto necesitamos que de alguna manera se idee un sistema de seguridad social para ir incorporando a nuestros subempleados a la seguridad social. Napoleón Santamaría, pero otra cifra lóbrega, tenebrosa, es la de la pobreza extrema, la pobreza como tal. Estamos viendo cómo en el sector rural se hunden pues, nuestros coterráneos, nuestros hermanos ecuatorianos en el 50% de la pobreza, mientras que en términos urbanos esto alcanza la mitad, pero igual es un repunte de la pobreza en el país. Y es desgarrador, mi querido Edgar, porque hasta el año anterior cerrábamos entre pobreza extrema y pobreza, un 35% de la población nacional. Hoy estamos cerrando con el 51% de la población está entre la pobreza y pobreza extrema. Eso quiere decir que casi 16% de los ecuatorianos que hace tiempo atrás algo salieron de la pobreza y comenzaban a alcanzar esas clases medias, hoy tuvieron que retrocederse y volver efectivamente estos magros indicadores de pobreza y pobreza extrema. ¿Y esto por qué, Edgar? Precisamente porque no podemos generar empleo, porque no hay riqueza, porque no hay incremento de Producto Interno Bruto. Este debe ser el mensaje, el lema de los ecuatorianos. Tenemos que generar más Producto Interno Bruto. Solo generando mayor riqueza, generamos más empleo, generamos más industria, más trabajo, más seguridad social. Y por eso, Edgar, aquí hay que decirles clarísimo a los ecuatorianos algo. El país está realmente en un retroceso económico. Perdemos el pleno empleo, incrementamos desempleo, incrementamos subempleo, incrementamos empleo no pleno. Nuestros rasgos de pobreza y de extrema pobreza nos hunden como sociedad. Pero queridos radioescuchas, queridos amigos, no permitamos que el 11 de abril esto se complique. El 11 de abril tenemos dos alternativas. Clarísimas, de verdad hay que decirlas. Yo no soy político, pero tengo que opinar por el bien de mi país. Tenemos dos alternativas. O le damos el voto a una persona con la cual se acabará el país. Esa persona es el socialismo del siglo XXI y toda esa diatriba que le ha hecho tanto daño al país. He aquí los resultados. Estos resultados no son del último año, son resultados de una década perdida. O le damos el voto a el contrario del socialismo del siglo XXI, que anticipo, no hará un gran gobierno, no puede cambiar mucho la realidad del país. El país está absolutamente complicado, pero no perderemos más, mi querido. Ahí está. O el 11 de abril perdemos todo, o seguimos al menos aguantando lo que tenemos. Esta Bueno, es la pero realidad es del que eso país. también habría que tener muy claro, habrá que tener mucha claridad a la hora de ver este panorama que nos está relatando el Instituto de Estadísticas y Censos y lo que vienen ofreciendo los candidatos a la segunda vuelta. Bueno, más allá de lo que Yacu Pérez pretende que él está en la segunda vuelta. Vamos a ver qué es lo que dice el Tribunal Contencioso Electoral en ese sentido. Algunos de sus colegas, Napoleón, dicen que esta fisura, este cráter que se ha creado en el aparato productivo nacional, que está muy claramente indicado con las cifras del INEC, no se va a superar en el corto plazo, más allá de lo que digan los políticos, más allá de lo que digan los finalistas de la segunda vuelta.
Esto se superará, el aparato productivo tendrá nuevamente una estatura aceptable en unos 3 o 4 años, otros dicen en 2 o 3 años. ¿Qué dice usted? Plenamente de acuerdo, Edgar, porque, a ver, digamos algo al país. Esta pérdida de empleo, estos niveles altísimos de pobreza, claro que fueron estallados, fueron hipervaluados por la pandemia. La pandemia llegó y destruyó la economía ecuatoriana. Eso es verdad. Pero también estructuralmente, desde los años anteriores ya veníamos con un problema de país, aquí no nos engañemos. 10 años de desaciertos, de malas decisiones, de decisiones políticas, politiqueras, corruptas, lo que han hecho es que la empresa privada nacional no arriesgue, no invierta, no confíe, no haga nuevos proyectos. Y eso hoy lo estamos viendo. De hecho, eso se llama desempleo estructural, mi querido Edgar. Estructuralmente el país no está generando las condiciones para que la empresa privada, que ocupa el 93% de los empleos plenos, el 7% apenas el sector público, se reactive. Y dos, coyuntural. La coyuntura del 2020 de la pandemia efectivamente agravó más la situación. Por lo que los puestos de trabajo que se pierden de la pandemia podrán reactivarse el próximo 2022. Aparentemente sí. Los hoteles, el hotel está ahí, tendrá que reactivarse porque ahí está el fin y tendrá que volver y sí, volverá. No sabemos cuándo exactamente, esperamos que el 2022, pero volverá. Los restaurantes volverán, el turismo volverá. O sea, es decir, actividades que están hoy día casi muertas, volverán luego que vayamos inmunizando a la población. Y por Claro, eso, Edgar, ese detalle es fundamental. Sin vacunación aquí no pasa nada. ese es el clave. Por eso la política pública, los recursos del gobierno central, de los municipios, todo debería estar enfocado en una sola cosa, no en parques, ni en jardines, ni en nada, sino en inmunizar a nuestra población. Esa debería ser la política nacional número uno, donde todos los esfuerzos se enfoquen a él. Y dos, la estructural. Pero muchos dicen, esperemos al nuevo gobierno. Yo soy partidario de pensar que el 11 de abril es el momento. ¿Por qué, Edgar? Y también le anuncio al país, muchos empresarios y actores inversionistas están muy nerviosos de lo que pasa el 11 de abril. Y temo que haya una, una salida de recursos luego de, si es que hubiese un resultado negativo en las elecciones, desde el 12 de abril. Muchas personas saben que el socialismo del siglo XXI es el régimen del mal, el régimen que viene a acabar con nuestro país y podrían optar, estoy seguro que algunos lo harán, a partir del 12 de abril, el tema de recoger sus fondos y más bien inhibir nuevas inversiones. Y Bueno, esto este nos va a momento, y acabar. usted nos podría confirmar aquello, ¿no? Este momento, muchas de los empresarios grandes, medianos, pequeños incluso, no quieren hacer planes de inversión en el año 2021 hasta saber qué pasa el 11 de abril. Definitivamente, y esto no hay que decirle, esto nos están diciendo una campaña de miedo. No, no, ningún miedo, ningún terror, es una realidad. El sector empresarial del país mira con mucha preocupación que el 11 de abril llegue el socialismo, este nefasto socialismo del siglo XXI, a esquilmar, a acabar con lo poco que tiene el país, con ese 30% de pleno empleo, con esa poquísima recaudación fiscal, con ese poquísimo valor agregado en nuestro Producto Interno Bruto. Y lo que podría pasar, y es lo que yo más temo, es que muchas personas decidan tomar sus fondos y ponerlos en resguardo. Esto sería muy peligroso. Esto no es de miedo ni de terror, es objetivo. El 21 de abril, el 11 de abril, perdón, los ecuatorianos tenemos la posibilidad de decidir quedarnos con un país así maltrecho como lo tenemos, mi querido Edgar, o destruirlo por completo, permitiendo que estos señores, estos vagos del socialismo 21 tomen el carón de LED y los pocos recursos económicos que ya le quedan a este país. En el ínterin, Napoleón Santamaría, una medida coyuntural, pero que puede ser trascendental, como es que la Asamblea Nacional, el Parlamento, apruebe o no la ley de defensa de la dolarización. Usted ve que el Ministerio de Finanzas y algunos técnicos del Parlamento, pues en este momento están en diálogos para tratar de superar los temas que los separan a ambas entidades y que han permitido que en 2 ocasiones se envíe de regreso este proyecto de defensa de la dolarización. Definitivamente por varias razones, queridos escuchas. Primero, en abril deberían llegar $450 millones. No es mucho, pero nos ayuda.
Luego, el Fondo Monetario nos tiene todavía un último tramo de los 6.500 del año anterior, es decir, 2.500 millones que entregarnos a finales de este año. La comunidad o los mercados internacionales están viendo que el Ecuador haga o no haga las últimas tareas pendientes. Ya el Ecuador no hizo una reforma tributaria profunda, que es lo que necesitamos. Ya no hicimos una reforma a la seguridad social, que es lo que nos urge. Ya no hicimos una potente reforma laboral. Algo cambiamos en la ley humanitaria. Pero lo único que queda es esta ley. El presidente Moreno no tendrá espacio ni tiempo para ninguna más, que es esta ley que se ha denominado una protección del sistema de dolarización, que entre otras cosas es blindar a que los deseos, por ejemplo, del señor Arauz, esos deseos desmedidos de meter la plata en dineros que a él no le competen y no le pertenecen. El señor Arauz dice ser economista, pero él no entiende que el activo del Banco Central cubre el pasivo del Banco Central, y ese pasivo del Banco Central es cuenta por pagar a los depositantes, al gobierno central, a las empresas públicas. Y si tenemos una persona tan peligrosa que tiene la descortesía de utilizar fondos que no le pertenecen para malgastarlos, para hacer de los ecuatorianos menesterosos de $1.000, entonces tenemos un serio problema el 11 de abril. Y esto hay que decirles a los ecuatorianos claramente, Edgar. No lloren como mujeres lo que hoy se debe defender como varones o como valientes. El 11 de abril tienen los ecuatorianos que hacer una campaña de rechazar el socialismo del siglo XXI y luego ponerse desde el siguiente día a auditar, a controlar y apoyar al gobernante que no sea el socialismo XXI. ¿Para qué? Para evitar que nos pase con el país esto, Edgar, que es un país absolutamente destruido, sus lineamientos económicos, sus estructuras económicas deplorables, detenidas. Vemos los indicadores de pobreza y de desempleo como una triste tragedia nacional, penosa situación del país. Efectivamente. Queremos agradecerle por ese aporte, por esos comentarios al destacado analista tributario, destacado analista económico Napoleón Santamaría. Queremos desearle un muy buen día.